La salvación de Rahab. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad, y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Yahvé la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Muy bien, en medio de todo este panorama que hemos estado viendo de juicio y de desolación, la gracia de Dios se manifiesta en la salvación de Rahab y de su familia. Dios no condena al justo, su justicia se lo impide. Ella, y se supone que su familia, habían adquirido la condición de justos por la fe en el Dios de Israel. La diferencia entre Rahab y el resto de sus compatriotas fue la fe por Dios, si era una prostituta. La diferencia entre Rahab y el resto de sus compatriotas fue la fe. La fe es la única que hace la diferencia, porque el justo por su fe vivirá. Las promesas de Dios se cumplen siempre, y Rahab y su familia, que empezaron su vida con Dios fuera del campamento, porque era necesario que se purificaran, la ley establecía 7 días, Rahab y su familia pronto pasaron a vivir en medio del pueblo. Al final, Rahab, una prostituta de Jericó que estaba destinada a la destrucción como el resto de sus habitantes, quedó, y lo sabemos, en la historia de la salvación bíblica como uno de los ascendientes en la genealogía de Jesús. ¿Qué nos enseña esto? Además de lo que ya hemos aprendido hasta aquí, ¿no? Que la salvación es por fe y que la fe se manifiesta obedeciendo. Pues nos enseña que en la Iglesia no se puede hacer acepción de personas. Que todos los que son de la fe en Jesús pueden y deben formar parte de la congregación de los hijos de Dios. Tan solo el pecado puede hacer que alguien permanezca fuera por voluntad propia o ser separado disciplinariamente cuando alguien se empeña en vivir desviado sin arrepentirse. ¿Para qué? ¿Para qué la disciplina? ¿Cuál es el propósito? El propósito es para que pueda volver a la congregación arrepentido y deseando caminar en santidad. Tercera parte, la maldición de Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Yahvé el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Yahvé con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Bien, tenemos que saber que esta maldición de Josué sobre la ciudad no era una expresión de ira sobre sus enemigos. Ya estaban vencidos, ya estaban aniquilados. Era más bien su deseo de que esas ruinas permanecieran así, como un ejemplo para los demás de lo que ocurre cuando el juicio de Dios se desata sobre la idolatría y la corrupción. ¿De acuerdo? La ciudad de Jericó, que se conoció después de Josué y en tiempos del Nuevo Testamento, fue levantada, pero en un lugar diferente de las ruinas de esta ciudad destruida. Nadie se atrevió a construir la ciudad en ese mismo lugar en más de 500 años, hasta la llegada del rey Acab, un rey idólatra que hacía imágenes de dioses cananeos y les rendía culto. Hace falta este pueblo, ¿verdad? A veces nosotros, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Este hombre decidió reedificar la ciudad en el mismo lugar de la anterior, y por ello, nos dice el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 34, perdió la vida de sus 2 hijos. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas. Ese precio le costó a este rey reedificar algo que estaba prohibido hacer.
Aquí vemos el cumplimiento de la maldición que vemos en el versículo 26 sobre la ciudad de Jericó. El Dios de Josué es también el nuestro, y el mal que practicaban en Jericó es el mismo que vemos en nuestra ciudad. Tanto allí como aquí, tanto en ellos como en nosotros, el mal está presente. Parece que nos va a vencer, pero la historia de Josué nos muestra la esperanza de que será Dios quien derribe la muralla que nos impide disfrutar de la promesa de esa tierra en la que fluye leche y miel. Jesús es el que obtiene la victoria para su pueblo, y los principios en los que debemos basar la batalla, nuestra batalla, son los mismos que hemos visto en Jericó. Escuchar a Dios, sabiendo que lo que nos dice Él en su palabra es la estrategia que debemos seguir para vencer a nuestros enemigos. Tener paciencia, rodeando la muralla en oración el tiempo que sea necesario para ver el poder de Dios haciendo caer esa muralla. Tener fe, confiando en el príncipe del ejército del Señor y en su promesa de victoria. Ser leales al Señor, obedeciendo lo que Él nos dice que tenemos que obedecer para vencer a Jericó, y reconocer que la batalla le pertenece al Señor. Esto nos dará la confianza necesaria para saber que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si os habéis dado cuenta, todo se resume en una palabra, y muy corta: fe. Fe en que Dios conoce el final desde el principio, y por eso nos puede llevar allí sin que nos perdamos. Fe en esto. Él sabe cómo llevarnos hasta su presencia. No debemos perder el tiempo especulando cómo puede hacerlo. ¿Quién se hubiera imaginado que el plan de Dios para hacer caer a Jericó era rodear la ciudad durante 7 días? Josué no diseñó esa estrategia, fue Dios quien lo hizo. Josué solo lo creyó, fe, y obedeció. Lealtad. Nada podrá vencer a la obediencia a la palabra de Dios.